Bien. Hebreos 11:1. Por favor. Hebreos 11:1. Lo voy a leer en otra traducción. Esta traducción lo dice de esta manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Repito otra vez, en esta traducción lo explica mucho mejor, diferencia a Reina Valera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro. ¿Qué es confiar en Dios? Estar totalmente seguro. No hay espacio para la duda, no hay espacio para la inseguridad, sino confiar en Dios es estar completamente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Usted espera algo? Ahora, sé que todos esperamos algo, pero ¿qué espera? ¿Algo malo, alguna mala noticia? ¿Que las puertas se cierren? Pero confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido. Es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. Esa es la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La TLA lo explica mucho mejor. Es confiar en Dios, estar seguro de que yo voy a recibir lo que espero y estar convencido de que algo existe, de que ya es mío, de que ya es real, aunque no se pueda ver. Mi tema de hoy es oración, fe y paciencia. Oración, fe y paciencia. Vivimos en un mundo de injusticia, un mundo de mentiras, un mundo de engaños, un mundo de contrariedades. Por cierto, ore mucho por este país, porque hay muchas cosas que se están fraguando por debajo y están buscando la presidencia para corromper completamente este país. Que Dios libre mi nación de caer en los pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Seamos entendidos al momento de votar. Muchas veces sentiremos que perecemos, sentiremos que no va a resultar, sentiremos que Dios no va a actuar rápido, o que no se cumplirá lo que estamos orando, o que no se cumplirá lo que estamos creyendo. Pastor, pero ya vengo oyendo la misma palabra siempre, siempre y siempre. ¿Sabe cuánto se demoró la profecía de la aparición del Salvador sobre la tierra? Casi 4,000 años, imagínate. Y todos los profetas decían lo mismo, y que venía un Salvador, y que un niño nos es dado, y que vendrá de una virgen, y que salvará al mundo de sus pecados. Y todos los profetas, año tras año, generación, generación, hasta que se cumplió. Amén. Ya conmigo, eso es fe, eso es creer, y eso también es ser paciente. El problema es que queremos que las cosas sucedan como yo quisiera, que acontezcan como yo deseo o como yo lo estoy orando. De ninguna manera. Pero ten la seguridad que sucederá. Si algo puede llevarte en esta noche, de que te vayas seguro que lo que tú esperas sucederá. Debes estar convencido que sucederá. Las cosas a veces no suceden y no las recibimos porque no las esperamos y no estamos seguros de recibirla. ¿Estás seguro de que esa situación económica vas a salir y será mejor en la próxima? ¿Será? Pocos aménes. ¿Está convencido? ¿O está asustado? ¿Está nervioso? ¿Está con miedo? La fe es estar convencido, estar seguro que lo que espero sucederá. Amén. Muchas veces nos desesperaremos al no ver lo que estamos pidiendo. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Estamos orando, pasamos tiempo orando, pidiéndole al Señor y aparentemente no sucede, no vemos nada. Es todo lo contrario, las puertas se cierran, malas noticias, la economía se detiene, pero yo estoy orando por algo, yo estoy orando por una bendición, yo estoy orando por una puerta abierta y de repente todo se traba. Muchas veces nos desesperamos al no ver lo que estamos pidiendo. Entonces ahí es cuando muchos desisten, es ahí cuando muchos son dados a tirar la toalla
muchos son dados a echarse para atrás, muchos son dados a desanimarse, muchos son dados a tener una actitud pasiva porque empezaron a dudar. Hubo espacio en su mente, en su corazón para una semilla de duda de Satanás. Ya no creen con fuerza, ya no lo declaran con fuerza, andan angustiados, desesperados, llenos de temor, llenos de terror, porque piensan que las cosas no sucederán. Entonces esas cosas no suceden porque no estamos seguros de que vendrán, no estamos convencidos de que sucederán a favor nuestro a causa de la fe. Pero cuando hay fe firme, una fe estable, una fe fortalecida, diga conmigo: yo camino contra viento y marea. Contra viento y marea. Amén. Y ese carácter de fe la iglesia debe de desarrollar. ¿Por qué? Porque oramos y esperamos un avivamiento. Oramos y esperamos ver la gloria de Dios. Oramos y esperamos ver cientos y miles de almas siendo salvadas. Pero lo que vemos es caos, lo que vemos es tiniebla, lo que vemos es corrupción, lo que vemos es tanta maldad en todo el mundo. Lo que pasó en Florida acerca del incendio, justamente en esa localidad, en ese estado, habían aprobado el homosexualismo, habían probado los abortos, habían probado cambiar de género. Y cuando se ocurre este incendio, no es casualidad, no es casualidad las cosas que ocurren. Es la maldad que el mismo hombre desata sobre sí mismo. Es la maldición que el hombre desata sobre sí mismo. Y vemos eso, vemos maldad, vemos corrupción, vemos la locura que está haciendo Maduro, imagínate. Y uno dice: ¿y cuándo? Diga conmigo: es ahí donde entra mi fe. Donde ir contra viento y marea. Donde mi fe no está depositada en lo que veo. Mi fe no está depositada en la noticia, mi fe no está depositada en un noticiero, mi fe no está depositada en las redes, sino que mi fe está depositada en lo que está escrito. Amén. Imagínate que las tinieblas que vemos tanto en Génesis 1 y como en Isaías 60, si no me equivoco, no fueron motivos para Dios desanimarse. El profeta Isaías declaró que el mundo estaba lleno de oscuridad, pero sobre Sión y sobre la iglesia será vista su gloria. Será vista su gloria. ¿Me entiende? Entonces, Dios no desiste en los propósitos que Él tiene para con su pueblo. Dios no desiste en los propósitos que Él tiene para con su iglesia, a pesar de cómo esté el mundo. A pesar de cómo corre el mundo, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y ni el mundo, ni el anticristo, ni Satanás van a detener los propósitos de Dios sobre la tierra. Amén o no amén. Satanás creyó que matando a Jesús iba a detener la salvación de la humanidad. Si Satanás no lo pudo detener, si el sistema religioso no pudo detener, si el mundo no pudo detener que Cristo vaya a la cruz a morir por nosotros para salvarnos, Él nos da a entender que los propósitos de Dios son indetenibles y se cumplirán. Diga conmigo: esta palabra se cumplirá. La palabra nos declara que el mundo pasa y sus deseos, pero esta palabra permanece de generación en generación. Hoy la leo, mañana mis hijos, mañana mis nietos, mañana la cuarta, quinta, sexta generación, y esta palabra seguirá cargada de poder, de promesa, seguirá estando vigente. Entonces, ¿por qué poner mi corazón en algo temporero, en algo circunstancial como el mundo, y no afirmarme en una palabra que permanece para siempre? Amén o no amén. Muy posible Jesús en algún momento, capaz visitando la casa de Lázaro, le estaba enseñando a Lázaro y a sus hermanas sobre el gran poder que tiene la fe. Que si ellos se atreven a creer, podían ver la gloria de Dios. Que si ellos se atrevían a creer, podrían ver la maravilla de Dios. De que si ellos se atrevían a creer, podían ver los cielos abiertos a su favor. Pero, diga conmigo, pero lo que vivía era contradictorio a lo que Jesús estaba hablando. Porque muchas veces leemos en la palabra, y cuando Jesús nos habla, o incluso cuando vienen a la iglesia, usted no escucha un mensaje de acuerdo a las situaciones del mundo. Usted no escuchará un mensaje de acuerdo a la situación que vive el país, por una sencilla razón: porque nuestra mirada debe de elevarse a lo eterno. O sea, el propósito de Jesús con Marta, con María y con Lázaro no es mantenerlo a esta tierra, a la realidad de esta tierra, sino elevar su fe a lo que tiene valor eterno.
Un día enfrentó una situación muy difícil, Marta y María, la muerte de su hermano. Pero Jesús les recordó que si creían, verían la gloria de Dios. O sea, Jesús no era un impedimento, la gloria de Dios manifestarse por la muerte de Lázaro. Lo que Jesús quería es que ellas tuvieran fe. Dile que tuyo, tus circunstancias no impiden a Dios obrar. Pero lo que quiere Dios en medio de esas circunstancias es tu fe. Así te oscuro, así todo se vuelva contradictorio, así todo se oponga. Lo que Dios quiere es ver nuestra fe. Diga conmigo, mi fe. Diga conmigo, mi fe. Ahora, esta fe trae pruebas. No hay fe sin pruebas. No había fe, y la fe no sería tan resplandeciente sobre Sadrach, Mesach y Abednego si no era metido al horno de fuego. La fe siempre nos llevará a pruebas, y las pruebas aprobarán nuestra fe o la reprobarán. Pero la fe también tiene que ver con la paciencia. Romanos 8:25. Vamos a Romanos 8:25. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, diga conmigo, con paciencia, lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. ¿A cuántos de aquí Dios le ha dado una palabra? Pero no lo veo, con paciencia, lo aguardamos. Pastor, pero Dios me habló hace 4 años, con paciencia, lo aguardamos. Pastor, yo llevo declarando 10 años, mi casa y yo serviremos a Jehová y mis hijos no quieren venir a la iglesia. Con paciencia, lo aguardamos. Con paciencia, diga conmigo, con paciencia. Pastor, mi marido no quiere cambiar, no quiere buscar a Dios. Con paciencia, con paciencia. Oración, fe y paciencia. Es lo que vamos a aprender hoy. Primero, tenemos un hombre como ejemplo de paciencia y se llama Abraham. Romanos 4:18. Vamos a Romanos 4:18, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser, porque no lo era, para llegar a ser, diga conmigo, para llegar a ser. Lo que usted llegará a ser será en la medida que usted crea, será en la medida de la esperanza que usted tenga. Yo no estoy conforme con la vida que tengo hoy, no estoy conforme como vivo delante de Dios hoy, pero quiero y anhelo un día vivir con más pasión, con más entrega, con más servicio, con una mayor unción, con un mayor poder, pero debo de creer, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Capaz aquí hay mucha gente con proyectos, con objetivos para este año, pero se requiere de fe y de esperanza para llegar a ser lo que espera, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Podemos ver que a Abraham, también como a nosotros, se le ha dado una palabra, y la palabra que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, serás de bendición, tu descendencia será bendita en la tierra. Pero resulta que la situación de Abraham era muy vieja, Abraham era muy viejo y su mujer era estéril, humanamente incapaz de poder alcanzar aquella promesa. Ellos estaban en desventaja, no tenían habilidad alguna, no tenían fuerza alguna, no tenían capacidad alguna, su cuerpo por naturaleza no tenía la fuerza para poder concebir. Pero Dios le dio una palabra. Diga conmigo, Dios me dio una palabra. Nunca esperes una palabra de acuerdo a tu situación. Nunca esperes que Dios te dé una palabra de acuerdo a tu situación. Dios no te va a hablar nunca de tu problema. Dios nunca te va a hablar de tu estado económico. Dios nunca te va a hablar de tus problemas en el hogar, en el matrimonio. Dios va a hablarte siempre lo que tú vas a hacer en Él. Y tú debes de creer lo que tú serás en Él. Amén o no amén. Dios no me va a hablar de la rebeldía de mi hijo, pero Dios me va a hablar que tú y tu casa entera van a servir al Señor. Y lo voy a creer. Lo voy a creer. Abraham lo creyó.
Así como a ti, Dios te ha dado muchas palabras, Dios te ha hablado, te ha mostrado sueños, te ha hablado por visiones, te ha hablado en esta casa y has recibido la palabra, la has orado, la has creído y muchas veces enfrentaste contrariedades, como que aparentemente no resultó y como que te ha dado ganas de ayudar a Dios como ayudó a Abraham. Dios se está demorando. Dios me dijo que iba a tener un hijo y Dios se lo anunció a los 75 años y le tomó 25 años para que naciera Isaac. Pero me encanta porque en ese lapso de tiempo podemos ver la fe de Abraham y la paciencia para esperar el cumplimiento de la promesa. Abraham caminó sin saber a dónde iba, guiado por una voz y confiando en lo que esa voz le dijo. Recuerda que Abraham era un idólatra, por ende adoraba a muchos dioses en Ur de los Caldeos. Pero de repente ninguno de esos dioses le había hablado como este Dios que le habló. Recuerden que los dioses del ser humano no hablan, no tienen ojos, no oyen. Pero en vista de eso, él escuchó una voz que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Él caminó en pos de esa voz, creyendo en lo que esa voz le dijo, confiando en lo que esa voz le dijo, aunque no sabía para dónde iba. Diga conmigo, eso es fe. No sé para dónde voy, pero voy a hacer lo que esa voz me dijo. No sé para dónde agarrar, pero voy a creer lo que esa palabra a mí me dijo. No sé qué me espera aquí mañana 5 años, pero voy a creer en lo que Dios me ha dicho. No sé qué será de usted aquí a 10 años, pero voy a creer en lo que Dios me ha dicho. No sabemos. Abraham no sabía para dónde iba, pero creyó en la palabra que Jesús le dio, que será grande, será de bendición, que su descendencia será bendita sobre toda la tierra. Una bendición especial sobre Abraham, que todo aquel que lo bendijere automáticamente sería bendecido, y todo aquel que lo maldijere automáticamente sería maldecido. Y Abraham lo creyó y lo recibió. Y capaz, como nos suele pasar, comenzó a contarle a todo el mundo lo que aquella voz le había dicho. A la mujer le dijo: mira, Dios me dijo que tendría una descendencia grande, que sería como las estrellas del mar, que sería como la arena, como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. Y la mujer Sara le pudo haber dicho: pero mi amor, estoy estéril, no puedo tener hijos. Lo hemos intentado 75 años y no podemos tener hijos, no puedo quedar embarazada. ¿Tú crees que Abraham se habrá desanimado? ¿Tú crees que Abraham desestimó, desistió, dijo: tiene razón Sara, yo soy el loco que ando escuchando esas voces? Pero yo no creo, porque a la luz de la Biblia yo no veo a un Abraham desanimado. Yo no veo a un Abraham que desiste. Yo no veo a un Abraham que echa todo al tacho de la basura. Yo veo a un Abraham que se agarró de esa promesa, que se sostuvo en esa promesa. Es muy posible que cuando Sara le dijo: mira, no tengo la fuerza, no quedo embarazada, Abraham le decía: mujer, tranquila, vamos a seguir creyendo. Ese Dios me habló, es real. Tú no sabes lo que yo vi, tú no sabes lo que yo oí, yo lo experimenté, Él es real y vamos a seguir creyendo, vamos a seguir avanzando. Pero mi amor, ya tenemos 85 años y no aparece ningún Isaac. Y Abraham le decía: pero sigue confiando, sigue creyendo, sé paciente, mujer. Y de repente le decía a los empleados, le decía a los siervos: mi descendencia será grande. Y más de uno le pudo haber dicho: eres loco. Más de uno le pudo haber dicho: estás exagerado. Más de uno le pudo haber dicho: estás mal, Abraham. Y eso siempre le va a pasar cuando Dios le habla a una persona, cuando Dios le da una visión a una persona. Nadie más lo va a entender. Y dile que a tuyo, no espero que me entiendas. Yo no espero que la gente me entienda cuánto amo a Dios. Yo no espero que la gente me entienda cuánto le sirvo a Dios. Capaz mi amor para muchos sea un fanatismo. Capaz mi fidelidad a la casa de Dios para otros sea una locura. No le voy a pedir que me entienda. Dios me habló a mí. Yo sé lo que Dios me ha pedido a mí. Y en pos de esa voz yo caminaré. Y yo seguiré, y seguiré amando a Dios, seguiré proclamando este evangelio, seguiré edificando la iglesia del Señor, seguiré siendo de bendición para un pueblo, seguiré creyendo en la promesa que Dios me ha dado, lo seguiré creyendo con paciencia. Diga conmigo: con paciencia. Cuando Dios te da una visión, no esperes que el que esté al lado tuyo lo entienda, porque es tu visión. Dios te habló a ti, te lo mostró a ti, y de ti depende. Esa visión no se cumplirá porque alguien lo entienda.
Esa visión no se cumplirá porque alguien lo comprenda. Esa visión se cumplirá porque tú lo crees. Si tú no lo crees, no esperes que alguien más crea por ti. Abraham no estaba esperando que Sara tuviera más fe que él. Abraham no estaba esperando que Lot tuviera más fe que él, porque Dios no le habló ni a Lot, Dios no le habló ni a Sara, Dios le habló a Abraham. Y para que eso se cumpliera, requería de la fe de Abraham. Amén. Dile que al tuyo, ¿estás listo para avanzar? A pesar de que otros no crean en ti en el camino. ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a echar para atrás? ¿Vas a tirar la toalla? Pelea y cree en lo que Dios te ha mostrado. Cree en lo que Dios te ha dicho. Cree que en lo que Dios te ha revelado. Cree, aunque el mundo se ponga en contra. Amén. Pero mira lo que dice el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él se fue al espejo y dijo: estoy arrugado, me hace falta una planchada, todo está caído. Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no se apartaba de la realidad, de la condición de su cuerpo y de la condición de Sara. Pero Abraham se estaba sosteniendo de la palabra que Dios le había hablado. Capaz tu condición hoy, humanamente, de acuerdo a tu perspectiva, no califica para aquella promesa. Porque capaz no oras como deberías de orar, capaz no eres tan santo como crees que deberías de ser, capaz no amas a Dios como deberías de amar. Tú crees que Dios le habló, escucha bien esto yo sé que a muchos le va a bendecir. Tú crees que Dios habló a Abraham, le dio tan grande promesa a Abraham porque Abraham lo estaba amando. Repito otra vez, no lo entendieron. ¿Tú crees que Dios le dio tan grande promesa a Abraham porque Dios encontró a Abraham amándolo, sirviéndole, predicándole? No. Así que saque de esta ecuación su vida. Es que a mí no se cumplirá porque no estoy orando. Es que a mí no se cumplirá porque no soy tan santo. Es que a mí no se cumplirá porque yo no amo como fulano. Yo no sirvo como sultano. En ti se cumplirá porque Dios lo dijo. Y Dios no está sujeto a tu vida. Lo que Él busca es que creas en su palabra. Y lo que Él dijo se cumplirá. Diga conmigo, se cumplirá. Abraham no estaba amando. Abraham no estaba sirviendo a Dios. Encontró a Abraham siendo un idólatra. Pero Dios en su gracia, en su amor y en su propósito divino escogió a ese hombre para que no tenga de qué gloriarse. O sea, si Dios te dio una palabra, no es porque eres la persicola del desierto, no es porque eres la joya. Si Dios te escogió a ti es para que no te gloríes. No calificábamos para la promesa, no calificábamos para esa bendición, pero nos escogió por gracia, por su amor eterno, su propósito divinos. Escogió un pueblo de Dios y más adelante escogió a los gentiles, aunque los judíos empezaron a mirar raro a los gentiles. Pero resulta que Dios es así de bueno. Amén. Así que Dios puede darle una gran promesa al chuletón de la iglesia. Y ese chuletón lo puede hacer más grande que al santurrón. Y ese chuletón, usted le conoce sus pecados, usted le conoce sus errores, usted lo conoce sus debilidades y está bendecido. Y le va bien. Y crece. Y empiezan los religiosos. Es que, sí, todo está lindo, pero yo sé, pastor, lo que él está haciendo es escondida. Yo me imagino a Abraham con algunos ídolos por ahí guardados en un saquillo, porque él era un idólatra. Así que la bendición de Dios viene por obra de gracia, por el amor que Dios tiene para con tu vida. Y a veces perdemos esa gran promesa o no la vemos alcanzada porque no creemos. Porque no creemos. Porque en vez de poner la mirada en aquel que me lo prometió, pongo la mirada como que tengo que calzar para hacerlo. Pastor, entonces ¿para qué oro? Para entrar en comunión con Dios. Pastor, entonces ¿para qué leo la Biblia? Para conocerlo y desarrollar fe.
Pastor, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? Para ser instruido y conocer el plan de Dios para mi vida. De ahí, lo que Dios ya hizo contigo, ya lo hizo. Y Él ya te bendijo con toda bendición espiritual. Y todas estas promesas que están en la palabra son para ti. Pastor, entonces ¿cómo las alcanzo? Creyendo. Creyendo. Yo no veo a Jesús que le dijo a María, María, si hubiese ayunado 21 días, hubiese visto la gloria de Dios. Yo hago la pregunta, cuando Dios le multiplicó la barca, los peces en la barca de Pedro, ¿Pedro estaba en ayunas? ¿Pedro estaba orando? ¿Pedro estaba adorando? Estaba amargado. ¿Quién sabe si insultó a la madre? Toda la noche no había pescado, frustrado, ya tirando todo. Y ahí Dios le hizo el milagro. Y no le hizo el milagro porque el Pedro ya era el apóstol con las llaves del reino de los cielos. Se lo hizo porque era un pecador. Y aún un pecador Dios le dijo, te amo tanto que vengo a bendecirte. Pedro, y eso es lo grandioso de la gracia, que cuando andamos mal y Él nos hace bien, nos arrepentimos igual. Pedro dijo, apártate de mí, no me lo merezco, soy un hombre pecador. Eso hace la gracia de Dios. Nos aprieta el corazón, nos hace gente como que no merezco, Señor, vivo agradecido, y empieza la gratitud a salir, empieza la gratitud a surgir, porque sabíamos que no calificábamos para ello, pero fue una obra de gracia y de amor, como Dios nos está bendiciendo. Amén. Amén o no amén. Mira, tengo una hija, una persona que Dios la está bendiciendo enormemente, y es la que menos se congrega. Es la que menos busca a Dios. Y alguien diría, ¿y yo que me congrego? ¿Y yo que vengo todos los días? Y cuando yo hablo con esta hija me dice, pastor, yo no soy de los consagrados, en la iglesia hay muchos consagrados, perdóneme, pastor, pero yo no soy tan santo, yo no oro mucho como otros hermanos. Dile que a tuyo, cuando Dios la tiene con alguien, la tiene con alguien. No podemos pelear. Amén. Dile que a tuyo, ¿te molesta que Dios sea bueno? A fin de cuentas es su bendición. ¿Por qué ponerme mal yo si a Dios le place bendecir a alguien? O sea, Dios, a Él no lo puedes bendecir porque Él no viene todos los días a la iglesia. A Él no lo puedes bendecir porque no era como yo. Yo nací al lado de Cristo, al lado del pesebre. ¿Por qué? Porque ahí empieza la molestia religiosa de ver que el que menos es espiritual, Dios le está abriendo puertas, Dios lo está bendiciendo. Y usted dice, ¿y cómo es eso? Entonces a ver si oro ya menos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. Dile que a tuyo, Dios tiene un trato personal con todos, único y no repetido. Amén. Por una sencilla razón. Muchas veces Dios muestra esa gracia, ese amor y esa bondad para conquistar el corazón y el alma de esa persona. Capaz Dios ya vio que tú lo amas y está dispuesto a servirle con todo. Pero ¿qué logró con Pedro? ¿Sabe lo que logró con Pedro de haberle llenado toda la barca de peces? Que Pedro dejara a los peces para seguirlo a él. ¿Entiende? Un hombre pecador, un hombre que no estaba en su mejor momento, pero Dios le llenó la barca de peces y lo que consiguió fue un apóstol, un discípulo. Así que dile que tuyo, no cuestione los tratos de Dios. Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué bendice a fulano. Dios sabe por qué bendice a sultano. ¿Y yo qué hago? Espera que ya te llegue el turno. Amén. Dile que tuyo, espera que ya te llegue el turno. Y si Dios ya está bendiciendo a alguien, alégrate porque puedes ser tú el próximo. Gózate. Mira, mientras más envidias, mientras más te muerdes la lengua, mientras más te amarga, más lejos está tu turno. Gózate mejor. Felicita a ese hermano. Gózate porque Dios lo está bendiciendo. Seguimos. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No quiero que usted dude, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pastor, el médico me dijo esto, gloria a Dios. Fortalezca esa fe,
¿Cómo se fortalece la fe? Dando gloria a Dios. Y 21, completamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es la paciencia la que nos mantiene enfocados en lo que estamos pidiendo y creyendo. Vuelvo a repetir, es la paciencia lo que nos mantiene enfocados en lo que estamos pidiendo y creyendo. Es necesaria la paciencia porque ella es la que nos mantiene a la expectativa de ver lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos tienen expectativa en este año? De ver lo que Dios ha prometido. De ver, capaz Dios no te habló audiblemente, pero hay una percepción en tu corazón de que algo va a ocurrir a favor tuyo en este año. Yo tengo una percepción sobre esta iglesia y lo voy a ver. Mientras tanto, creo y espero. Confieso, pero sigo esperando. Diga conmigo, sigo esperando. La paciencia es señal de confianza y de fe. Tu paciencia es señal de que confías en el Señor y que crees en lo que Él te ha dicho. Así que no te impacientes, no te desesperes. Pastores, que estoy siendo tentado a conseguir un trabajo, pero sé que si consigo ese trabajo ya no voy a poder venir a la iglesia, ya no voy a poder servir al Señor. No te impacientes, no tomes decisiones alocadamente. Cree y confía en el Señor. Confía en el Señor. Diga conmigo, Él hará. Diga conmigo, Él hará. Yo confío en el Señor. Amén o no amén. Yo creo. No sé mi esposa, que es la que vive conmigo, pero yo creo que en estos últimos años mi confianza ha crecido. Lo que antes me inquietaba ya no me inquieta. Lo que antes me inquietaba es llegar al fin del mes y no había para pagar el alquiler. Y Señor, ayúdame, ¿a qué hermanito vendo? ¿A qué hermanito empeño? Porque hay que pagar el alquiler. Al que no viene, a él se lo va a empeñar, a ver cuánto me dan. Eso me inquietaba, eso me preocupaba. Iba a orar. Y Señor, y empezar a patear a todos los diablos, las cucarachas, todo lo que se me podía, yo pensaba patear. Pero no era una oración de fe, era una oración de no confiar. Pero estos últimos tiempos, estos últimos años, hasta que entendí que si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Que si esa es la iglesia de Él, Él la sostiene, Él la guarda, Él la protege y Él la prospera. Y cuando llega a esos puntos donde no hay, le digo al Señor, Señor, es tu iglesia, tú la sostienes, tú la provees, tú la prosperas. Y me acuesto a dormir. Y al otro día no hay nada, pero sigo, Señor, es tu iglesia. A su nombre. Bien. Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. La paciencia es señal de confianza y de fe. Yo quiero que Dios me encuentre así, pacientemente. Dios, líbrame de hacer como Abraham, tratar de ayudarte. Abraham trató de ayudarte y hizo una burrada. Nunca sabremos, ¿está listo? Nunca sabremos qué tan pacientes somos hasta que nos toca esperar. Amén. Repito otra vez. Nunca sabremos qué tan pacientes somos hasta que nos toca esperar. Vamos con Edward. Bienvenido. Hagamos que Edward es el líder de este grupo de intercesión. Está Susi, la más terrible. Mayerly, no. Mireya, Isabel, Juan, Macario, el Pedro. Y él como líder tiene que bregar con los temperamentos, con los caracteres, con los pensamientos, con cada personalidad que cada uno, eso lo hace auténtico. Pero Susi es la que más lo saca de casillas. Viene a la hora que le da la gana, hace lo que le da la gana, es una irrespetuosa, es esto y que el otro, pero es hasta que se mata orando por ella. Señor, pongo en tus manos a Susi porque de las mías se me escapa.
Ya no sé qué hacer con esta chiquita. Y no verlo te puede impacientar. Y cuando te impacientas, la azotas. Y eso entiendan, por favor. Cuando te impacientas, la terminas azotando. La terminas golpeando. ¿Por qué? Porque no está cambiando como tú quieres. No avanza como tú quieres. No progresa como tú quieres. Y ya no sabes qué hacer y te estás sacando de casilla. Ya estás impaciente, que lo que haces es azotarla. Y ya hasta aquí, hasta cuándo contigo, siempre lo mismo, esto y que lo otro. Lo que hace la impaciencia. Tú nunca sabrás qué tan paciente eres hasta que te toca esperar. Amén. Lo vimos los padres con los hijos rebeldes. Y que no cambie este muchacho. Ya tengo callo en mis rodillas y este hombre no viene a la iglesia. Nunca sabremos qué tan pacientes somos hasta que nos toca esperar. Amén. Pastor, como que algunos se aprovechan de esa espera. Sea paciente. Crea que Dios va a hacer algo grande, que Dios va a hacer algo maravilloso, que Dios va a hacer algo asombroso. Y miren lo que le voy a dar un consejito. Vea a la Susi y le diga, hermanita, es una gran mujer de Dios, bendecida, próspera, es una bendición en este grupo. Y la hermana se lo va a creer. ¿Pero por qué digo esto? Porque usted comerá del fruto de su boca. Y si usted vive diciendo que es el malcriado, que es el irrespetuoso, el que siempre llega tarde, nunca le llegará temprano, porque usted comerá siempre el fruto de su boca. Por eso al feo dígale, eres una belleza. Amén. Y usted se libra de azotarlo. ¿Entiende? Porque cuando el esposo no entiende eso y está pasando una situación económica difícil, a veces llega a casa a azotar a la casa con su amargura, con su frustración, que no me molesten, está irritado, está amargado, no quieren que nadie le haga bulla en casa, ha perdido la paciencia. La paciencia nos mantiene centrados en lo que estamos orando y en lo que estamos pidiendo. Amén o no amén. Como aquella mujer embarazada que quiere sacarse al niño porque no aguanta más. Paciencia. Ya lleva 2 meses ya que lo saque el doctor. No, paciencia. Pero es que me duele. Ya no aguanto más con los vómitos, que los mareos, que los antojos. Me da ganas de comer llanta, me da ganas de comer jamón. Porque a veces unos antojos bien raros. Unos comen zapatillas. Así que las solteras, que Dios los libre de esos antojos. Que levantaba a su marido a las 2 de la mañana. Amén. Y a veces le da antojo de no verlo. No verlo, le apesta el perfume. Verlo ya le da asco. Ya conmigo, paciencia. Levante su mano y dice, Señor, soy consciente, me falta mucha paciencia. Diga conmigo, porque hay hermanos que no ayudan. Pero tú eres mi ayudador. Dame paciencia, porque si no te lo mando, Señor. Amén. Bien. Segundo. Pacientemente, haga la prueba, Señor. Si yo lo tiro y se queda arriba es tuyo, si no, me lo mandaron de regreso. Segundo, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Salmo 41. ¿Está aprendiendo? ¿A cuánto le está saliendo la paciencia? ¿O se le está yendo? Yo quiero que le nazca, no que se le vaya. Esto me encanta. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Muchas veces hemos enfrentado situaciones muy hostiles, difíciles. Aparentemente nos ahogamos, aparentemente no vemos salida, aparentemente todo se está cerrando y estamos orando y oramos y hacemos ayuno y hacemos vigilia y confesamos la palabra y como que nada sucede. Hoy David nos enseña qué hacer en esos momentos. Pacientemente esperar a Jehová. No te desesperes. Si hay algo, escucha esto, si hay algo que tiene la paciencia, es destruir el afán. La paciencia destruye el afán. La paciencia acaba con el afán. Y la mejor forma de acabar con el afán, con la ansiedad, con la preocupación, es con la paciencia. Dice David en uno de sus salmos: ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates? Aún he de alabar al Señor. Pastores, que esto dijeron los médicos. Acaba con el afán, acaba con la ansiedad. Y me encanta el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Hay algún desesperado para orar para que salga de ese pozo? Yo, perdónenme, ustedes. Yo muchas veces me desespero. Es parte de nuestra humanidad, de querer ver algo y no lo vemos, de querer ver el cambio en alguien y no lo vemos, nos desesperamos. Pero Él me hace sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué gran promesa para aquellos que son pacientes en el Señor. Que no importa en qué pozo me sienta hoy, no importa en qué lodo camine hoy, mientras yo espero a Jehová pacientemente, mis pies estarán sobre la peña y enderezará mis pasos. Diga conmigo: el que es paciente en el Señor, declárelo, el que es paciente en el Señor no será avergonzado. Aparentemente te sientes desesperado, aparentemente te encuentras en un lodo cenagoso, te resbalas cada vez y cuando, pero dice mi Señor que mientras yo espero a Jehová, David dice: mientras yo espero a Jehová pacientemente, Él va a aparecer, pondrá mis pies sobre la peña y enderezará mis pasos. Puso luego, verso 13, en mi boca cántico nuevo. Se acabó la queja. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Diga conmigo: yo veré los milagros de Dios en mi vida, porque voy a esperar pacientemente. Verso 4: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. Oro para que este año sea un aumento de las maravillas de Dios y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Diga conmigo: Dios me va a librar de la situación que vivo, de la situación en que enfrento, pero voy a esperar pacientemente, confiando en el Señor. Padre, pastor, ¿qué hago mientras tanto? Sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue leyendo la palabra, sigue declarando lo que Dios te ha dicho, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca contradictorio, sigue esperando pacientemente, porque se cumplirá. Diga conmigo: se cumplirá. Si algo tiene Dios como característica, es que es veraz. Él no se equivoca, es verdadero y todo lo que promete cumple. Ahora, hay algo que debe de entender, y hoy se vaya bien puesta la hora. Un día escuché algo y que me bendijo muchísimo, y es que mi reloj no es el reloj de Dios. ¿Cómo eso, pastor? Porque a veces quiero que Dios actúe en el tiempo que yo quiero, a la hora que yo quiero y en la forma que yo quiero. Dile que a tuyo son dos relojes diferentes. El tuyo se llama afán, el de él se llama oportuno. Esa es tu marca, afán. Afán. No tenemos el mismo reloj, pero ten la seguridad de que él jamás llegará tarde. Jamás llegará tarde. Ya conmigo: Jesús, donde Lázaro, no llegó tarde. Jamás llega tarde. Pastor, pero llegó después de 4 días muerto. Él no llegó tarde.
porque diríamos que llegó tarde y no pasó nada. Pero él llegó, ese hombre salió de esa cueva y esa gente terminó glorificando a Dios. Fue oportuno, porque parece ser, escuche bien, que solo muertos Lázaro reunía a esa gente. Repito otra vez, solo muerto en una tumba por 4 días reunía toda esa cantidad de gente, Lázaro. Entonces Jesús esperó esa cantidad de gente, dijo a Lázaro, ven fuera, el milagro ocurrió, la maravilla de Dios se manifestó y esa gente quedó maravillada de lo que Dios había hecho en ese día. Él siempre buscará el momento oportuno donde Él se lleve la mayor gloria. Mientras tanto, diga conmigo, mi ego va a ser molido. Mi ego, ¿por qué? Porque no va a actuar cuando tú quieras. No va a actuar como tú quieras, en la forma como tú quieres. Él va a actuar de la mejor manera, una mejor forma que la tuya. En la mejor hora en la cual tú piensas, en la forma adecuada, Él lo va a hacer. Dios va a obrar. Dios quiere acabar con el afán. Y la mejor forma de hacerlo es en el tiempo de espera. Mucha gente, cuánta gente, en el caso yo puedo orar mucho tiempo y haber orado mucho tiempo por mi hermano, uno de mis hermanos, y en todo el tiempo que se oró y en todo el tiempo que se proclamó salvación, en todo el tiempo que se proclamó que regresara a Dios, no regresó. Y no sucedió cuando mi mamá quería, no sucedió cuando yo quería, sucedió cuando a Dios le plació. Y eso jamás usted se va a oponer. Pero mientras tanto orábamos, mientras tanto confesábamos, mientras tanto creíamos, pero Dios va a actuar en el momento oportuno. Diga conmigo, en el momento oportuno. Amén o no amén. Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de la escasez. En el momento oportuno, en el momento donde Él sea glorificado. Te hago una pregunta. ¿Por qué Jesús no se subió con Pedro cuando se fue a pescar? Sino que esperó que él se fuera a pescar, regresará todo triste, todo amargado, sin ninguna cantidad de peces, para decirle otra vez, vámonos a pescar. Son los planes de Dios. Había una mejor gloria. ¿Me entiende? Amén o no amén. Pedro no iba a quedar maravillado, porque si iba en la primera instancia, Pedro pudo haber dicho, yo sabía que iba a haber peces. Pero Jesús lo llevó al mismo lugar donde él pescó y no encontró nada. Y ahí vio Pedro las maravillas del Señor. Es en el tiempo de espera donde la fe y la confianza se fortalece. Ya conmigo, el afán va a quedar derribado en el nombre del Señor. Tercero y último, se requiere paciencia para la venida de nuestro Señor. ¿Cuántos esperan en el Señor? Santiago 5:7. Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué está diciendo Santiago? Ustedes saben y todos esperan la venida del Señor, pero Santiago dice, mientras esperan, afirmen los corazones. Todos esperamos la venida del Señor, pero mientras esperamos, afirmemos nuestros corazones. La paciencia que estoy hablando no es una paciencia donde yo no hago nada. Claro que voy a hacer cosas, pero no las voy a hacer en el afán. Claro que voy a seguir orando, claro que voy a seguir creyendo, claro que voy a seguir alimentando la palabra, claro que seguiré adorando a Dios, pero con paciencia, libre del afán, libre de la ansiedad, libre de la preocupación, libre del temor. Santiago dice, la venida del Señor se acerca y ustedes tienen que esperar con paciencia, pero mientras esperan con paciencia, afirmen, fortalezcan, echen raíz los corazones. ¿Por qué Santiago y muchos apóstoles hablan algo parecido? Se repite esta palabra, afirmar los corazones. Afirmar los corazones. Diga conmigo, porque hay corrientes, repita conmigo, hay corrientes, hay tormentas
que si una planta no se ha sembrado bien, con corriente y todo se va. O sea, Santiago y los apóstoles nos hablan que viene una situación sobre el mundo que va a arrasar, como dijo Jesús, y si puede engañar a los escogidos, los va a engañar. Si puede torcer a los escogidos, los puede torcer. Si puede hacer que la sincera fidelidad a Cristo sea extraviada, como lo hizo con Eva, va a suceder. Pero los apóstoles y Santiago en esta noche nos dice: afirmen los corazones. Sigamos el consejo de ellos. No es porque las cosas tal vez en el mundo se puedan poner mejor, tal vez se pongan peor, pero mi labor mientras yo espero la venida del Señor es afirmar, es fortalecerme, echar raíz, ser discipulado, discipular a otros, amar a Dios con más fuerza, que mi fe se eleve, que mi confianza se eleve, que mi hambre y sed por Dios crezca. Debo de afirmar mi corazón. Porque Jesús nos habló parte de esto cuando Él dijo: cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Una casa sobre un fundamento firme, sólido, donde podía soportar los vientos, las tormentas, el golpe de las olas. Y dice que esa casa quedaba firme. Pero Jesús dijo: mi palabra y la obediencia a ella es la que hará que edifiquen sobre algo firme. Mire, iglesia, escuche bien, lo digo con mucho amor. Si usted no lee las palabras, no se alimenta de la palabra, usted está muy débil espiritualmente. Repito otra vez: si usted no lee la palabra, no estudia la palabra, no come de ella, usted está débil espiritualmente. Lo que es nuestro alimento es la palabra de Dios. Lo que va a fortalecer nuestro espíritu, lo que va a renovar nuestra mente, lo que va a llenar de nuestros corazones de fe es la palabra de Dios, no la oración. Usted no puede ser solamente un hermano que ore y ore y ore y no lee la palabra. Usted se está desnutriendo. Usted no está tomando la fuerza para seguir, la fuerza para avanzar, la fuerza para persistir. Por eso vamos a ver en el lapso de la historia y de los años que hay creyentes que a las dificultades y a las adversidades las enfrenta y las vence. Pero hay cristianos que a las dificultades se rinden ante ellas, desisten, se desanimen. Es que no puedo, es que debe de entenderme, es que la situación está así. Empiezan a desanimarse por una sencilla razón: porque unos están nutridos espiritualmente y a otros les falta fe. Y la fe no le va a venir porque yo le impongo manos. La fe va a venir porque usted oye la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Somos más que vencedores. Dice Juan que esta es la fe que ha vencido el mundo. Pero usted no va a vencer al mundo si usted no se llena de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere afirmar los corazones, lea la palabra, confiese la palabra, declare la palabra, léala constantemente la Biblia, haga un estudio. Tómese un tiempo y separe un horario y haga un estudio de algún libro. Estudia los Hechos, estudia los Evangelios, estudia Esther, saca principios hasta donde más pueda. Pero tu corazón debe de afirmarse, porque los tiempos cambian y los tiempos serán más oscuros, más fuertes. Nuestros hijos van a enfrentar, y rogando a Dios que esta mujer no quede en la presidencia. Pero ¿y si pasara? Nuestro corazón, nuestros jóvenes, nuestros niños están firmes. ¿Usted está firme? No, es que ahora con la ideología de género hay que respetarlos, hay que darles el derecho. ¿Derecho cuál? Como que nunca hayan tenido el derecho. ¿Quién les prohibió que no podían besarse? Hago la pregunta: ¿había alguna ley donde dos hombres no podían besarse? ¿Qué ley existía? Ellos podían hacer lo que les dé la gana. Si ellos tenían que acostarse con otro hombre, lo podían hacer. Si tenían que acostarse mujer con mujer, lo podían hacer. No hay ley. Pero porque ellos buscan legalizar esa inmoralidad. Ese es el problema. Y sé que hay una agenda política, y sé que es la agenda del 2030, y sé que es el espíritu del anticristo, pero eso está escrito. Pero yo debo de prepararme para enfrentar eso, para no inclinarme ante esas estatuas, para no inclinarme ante esa ideología, sino preparar a esta generación para enfrentarla. Que puedan decir como Esther: y si perezco, perezco. Pero interesante, escúchame bien. Hombres y mujeres de Dios que no tenían
¿cómo sería la palabra? El desarrollo que hoy tenemos, la tecnología que hoy tenemos, las facilidades que hoy tenemos. Esa generación que usted encuentra en la Biblia tenía más carácter que la generación de hoy. Estos hombres y mujeres estaban dispuestos a morir por sus principios. No los ponían en negociación. Usted ve a Nehemías que le dice a un hombre como yo voy a huir. Usted ve a Esther que dice, bueno, si él no me extiende el cetro, pues si perezco, perezca, pero quedará como antecedente que yo me opuse ante sus barbaridades. La muerte de los mártires no es en vano. Que los pusieran en un circo a ser correteados por leones. Ellos pudieron haber negociado y pudieron haber librado su alma del circo de los leones. Pero resulta que dejaron un antecedente, que hay una iglesia que se resiste a este espíritu del anticristo. Pero no podremos tener esa resistencia y esa firmeza si somos ignorantes en la palabra. La palabra la necesitamos día y noche. Pero yo estoy orando para que haya esa generación, con ese temple, con esa firmeza, con ese carácter, con esa determinación. Que mis jóvenes estén dispuestos a perder amistades, pero no a Dios. Que mis jóvenes estén dispuestos a perder un chico, una chica, pero no a Dios. Que mis jóvenes estén dispuestos a perder un título, un trabajo, pero no a Dios. Amén. A su nombre. Me acuerdo que un día estaba en un estudiando para cámara y fotografía. Tocó estudiar en la Fax. Y el profesor que me tocaba tenía que llevar en su pensus una teoría, la teoría del Big Bang. Y él con su teoría empezaba a explicar y enseñar y todo. Y uno como estudiante escribía, anotaba porque era parte de la materia. Tenía bien claro mis principios. Yo tenía como 18, 19 años en ese tiempo. Hasta que un día me hizo la pregunta y sí me picó. ¿Tú qué piensas? Pienso que lo que usted dice es mentira. ¿Y por qué estás aquí? Porque tengo que estudiar. Pero el hecho de que usted diga eso no indica que yo lo voy a creer. Y un debate en el aula. A mis 18, 19 años. Al final el profesor me guardó respeto. Eso no es falso, eso no es lo que está escrito. Hoy hay antecedentes, hoy hay evidencias, y lo que ustedes dicen no es real. Necesitamos una generación que se levante con conocimiento. Amén. Pónganse de pie. He terminado la sesión de hoy.